Hola, hoy en Status les presentaremos el 17º Encuentro Internacional AMAP, cuyo tema es Comunicación, Creatividad e Identidad, en el que participaron líderes de diferentes ámbitos de la comunicación. Veamos. Surge de una inquietud de trabajar más hacia adentro como industria, como asociación. Tú sabes que en nuestro negocio los principales referentes normalmente siempre vienen de fuera y me parece que el camino lógico con el que se ha venido, donde se desarrollaron, yo te diría, los anteriores 16 encuentros, pues tenían el ingrediente de estas grandes personalidades internacionales que sin lugar a dudas tienen un aprendizaje muy importante, sobre todo por el tema de los casos de éxito. Sin embargo, yo creo que también necesitamos establecer el diálogo y la discusión entre nosotros. Este año, repito, decidimos por iniciativa de Omar hacer un ejercicio de introspección y de autocrítica. Trabajar más hacia adentro y sobre todo reconocer que en México hay mucha creatividad, mucha cultura, mucho arte. Hay una riqueza artística y creativa en este país que no se está reflejando necesariamente en la comunicación publicitaria. Y particularmente nos empezó a preocupar que esta comunicación y esta creatividad mexicana no tiene una identidad propia. Siempre tenemos la tendencia de voltear hacia afuera, de reconocer lo que los demás hacen y no lo que nosotros hacemos. Me parece que el encuentro basado y buscando la esencia de México en todos los ámbitos, político, electoral, en términos de comunicación masiva, etc., buscando y retomando nuestras raíces y entendiendo lo que los mexicanos tenemos que ofrecer al mundo y ofrecernos a nosotros mismos, es esencial. Comunicación, creatividad sería casi normal cuando estamos hablando de agencias de publicidad, pero me parece que el elemento identidad es un elemento muy importante porque creo que implícitamente se está reconociendo que lo que nos sucede hoy es que a través de los procesos comunicativos y creativos estamos también reelaborando quiénes somos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A qué pertenecemos? ¿Con qué nos identificamos? Comunicación, que es como la parte que engloba toda la disciplina, creatividad, porque ese es el ingrediente de lo que vendemos nosotros a nivel de industria, y la identidad mexicana, porque el común denominador de todos los que estamos ahí es que la gran mayoría pues, somos mexicanos y entender y reflexionar sobre qué tenemos que hacer como país para entregar un mejor producto. Somos una industria que permanentemente nos vemos al ombligo y que nos estamos juzgando a nosotros mismos cuando en este país hay una riqueza, repito, en el arte, la literatura, hay importantes pensadores, intelectuales, artistas, comunicadores, deportistas que están trascendiendo, empresarios que han trascendido y que están construyendo marca México, y de ellos hay que aprender, de las personas que han trascendido y que han creado esta identidad mexicana. Y es en este sentido que decidimos hablar desde las diferentes ópticas de la creatividad mexicana. Por eso invitamos a intelectuales, a deportistas, a pensadores, a creativos inclusive de agencias de publicidad, a los comunicadores. Queremos, como AMAP, ¿no?, y como industria de la publicidad, darles la oportunidad a otros talentos creativos para que vengan precisamente a motivar, ¿no?, para que den un punto de vista, pero lo más importante es que tengan la difusión todo esto. El hecho de que ustedes convoquen a pensadores, a comunicadores nacionales y extranjeros, historiadores, escritores, que todo el mundo hable, que todo el mundo opine, y que me parece que es una posibilidad vital de evolución política y evolución democrática. Dentro de la publicidad, pues tienes que saber comunicarte con absolutamente todos, tienes que saber ser un enlace para aquel que se parece a ti, pero sobre todo con aquel que es distinto y que consume y piensa diferente. Yo creo que por eso es especialmente útil y es necesario que, bueno, pues estén compartiendo también su conocimiento, personas de otros ámbitos más allá de la publicidad. Hoy en día hablarle a los jóvenes es a través del mundo digital, de redes sociales, de la web, de YouTube. Entonces, qué mejor camino que crear este primer reality show que ninguna marca había hecho, y somos vanguardistas y pioneros en el mundo de cómputo y en muchas otras industrias,
para generar contenido en el lenguaje de ellos. Esa gente tiene un nombre. Los doers. Los doers es todo un concepto de comunicación en donde al final del día básicamente lo que pretendemos es empoderar a nuestro consumidor, dejándole saber que a través de las herramientas que nosotros generamos, cualquiera de nuestros consumidores es capaz de hacer lo mejor que tiene en sí. Lo que hicimos fue crear 5 diferentes episodios. Cada uno de estos episodios tenía un reto que estos doers tenían que llegar a completar utilizando la tecnología y los productos de Lenovo. Tienen solo 72 horas, sus computadoras y una comunidad en internet dispuestos a ayudarlos. En Arrachedera, en Claverol, encontramos un socio estratégico muy interesante, una agencia con mucha hambre. Con ellos nos sentimos de manera muy natural y al final tuvimos un excelente desempeño y desarrollo del concepto. Te puedo decir que a la fecha tenemos más de 500 artículos hablando de esta estrategia de marketing puntual, de esta estrategia digital que está siguiendo la marca Lenovo y obviamente hablando de todo el ecosistema del contenido de los capítulos. Losdoers.tv, el reality web donde todo es posible. Creo en el talento mexicano y creo que tiene el talento mexicano que tener foros para expresarse, para darse a conocer, porque yo creo que si nosotros promovemos el talento creativo mexicano en todas las industrias creativas, no estoy hablando de publicidad exclusivamente, lo que va a suceder es que va a contagiar positivamente a muchos mexicanos. En un momento como el actual de fragmentación, donde digamos, encontrar las constantes de nuestros oficios se hace cada vez más complicado, tener visiones de afuera, tener visiones en perspectiva, tener visiones más globales, no solo es una buena idea, sino que es absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que está ocurriendo en aquellos lugares donde la gente se toma en serio lo de hacer autocrítica y lo de mejorar, ¿no? Yo creo que uno de los síntomas de este sitio, este lugar, de este momento, de este evento, es que hay una poderosa intención de autocrítica y de mejora, ¿no? Lo que está buenísimo, lo que a mí me parece increíble, es que son mesas redondas, son debates. El formato es discutir y discutirnos y hacer una especie de mesa redonda y es como de pues hacernos un análisis, ver dónde estamos. Esa diversificación es empezar a entender que estamos en el mundo de las ideas, no en el mundo de la publicidad. Y la verdad es que hay ideas con las que uno puede hacer publicidad, pero básicamente nosotros trabajamos con las ideas, por eso es tan importante ver la estrategia de un equipo de fútbol y las ideas de un director de cine, digamos, de diferentes disciplinas, ¿no? Una gran oportunidad de transmitir un mensaje positivo de lo que se logró con un grupo de chavos, con gente mexicana. El primer éxito, diría yo, futbolístico, de impacto, y que generó un parteaguas, una situación de una apertura de que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos siempre y cuando tengamos una estrategia definida. México tiene una gran tradición de extraordinarios publicistas. Yo siento que hubo toda una generación de publicistas que venían del exilio español, particularmente empezando por el señor Ferrer, que hicieron toda una escuela de gran publicidad mexicana, pero que siento que pasada esa generación ha habido un bache y toca a las nuevas generaciones retomar de la historia de la publicidad mexicana lo mejor y volver a tener un auge publicitario. México era un país sumamente poderoso en términos de contenido, no sino de contenido a nivel Latinoamérica, y se perdió todo ese territorio
Y ahora nos han ganado la batalla los argentinos, nos han ganado los brasileños, nos han ganado los colombianos. Y nosotros nada más viendo, ¿no? Y cada vez tenemos más personas extranjeras trabajando en nuestro territorio, cosa que es de llamar la atención. Yo creo que el momento es justo para hablar de la identidad mexicana. Yo creo que siempre es importante hacerlo, pero ahora más que nunca creo que estamos ante una oportunidad tal vez histórica de definirnos, de decir quién queremos ser como nación y después contar bien esa historia. El asunto de la marca México creo que es fundamental, sin olvidar una cosa, Alejandro, y lo dijimos en el panel, sin contenido no hay comunicación posible. Entonces, si no trabajamos en mejorar la realidad, va a ser muy difícil que podamos transmitir una visión mejorada del país, pero claramente México es un ejemplo de un país que no ha sabido empaquetarse y promoverse adecuadamente a lo largo de los años. Estamos viviendo una etapa en el mercado en la cual me parece que es importante hacer el punto de que esta industria necesita una identidad, esta industria necesita creer en su gente, y desde ese punto de vista me parece relevante. ¿Por qué no podemos crear nuestra propia identidad? Y lo que yo les decía allá adentro, olvidémonos de tenerle miedo a nuestra propia forma de hablar, no nos avergoncemos de decir palabras nuestras, no creemos otros patrones que no son nuestros. Yo creo que si estamos hablando de identidad y de creatividad, definitivamente vive mucho más en esos terrenos que en la publicidad. La publicidad, el problema para mí es que la publicidad como industria habla de su pequeño porcentaje de lo que pasa en vez de considerar todo el macrocosmos que existe alrededor. Y me parece la mejor oportunidad este tipo de foros para aprender y ver nuestra industria como algo mucho más grande que lo que hice yo, lo que hizo el de al lado o nuestros éxitos. ¿Viste? Me parece que es bien interesante que tener una visión más amplia de todo el entorno, porque siempre te dicen la identidad de la publicidad mexicana. No es solo un tema de la publicidad, es de los medios, de la televisión, del contenido, de los caricaturistas, de todos. Recuerden que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síganos en Twitter, @StatusTV. Continuamos. La Casa México inició el año pasado cuando estaba yo en el Festival de Cannes, me entrevistaron y tristemente o sorpresivamente para mí, parte de la entrevista giraba alrededor del crimen organizado, del narcotráfico, de las muertes en México, que si bien son una realidad de nuestro país, no es la única realidad de nuestro país. Regresando del festival, traje a la mesa, platiqué con Héctor Fernández, director creativo de Publicis y en ese entonces presidente del Círculo Creativo. Y entre los dos fuimos dilucidando, pensando y conceptualizando qué podríamos hacer para que la conversación, empezando en el festival más importante de la comunicación a nivel mundial, que es Cannes, donde más de 12,000 personas se reúnen cada año, líderes de opinión de todo el mundo y alrededor de 1,000 periodistas se reúnen, pudiéramos empezar a generar mensajes que a su vez generara una conversación positiva alrededor de México. A mí me pasó un poco lo mismo. Cuando vi eso, dije, ¿sabes qué? Es el momento de hacer un cambio de fondo y empezar a pelear por lo que creo que México merece. Y entonces ahí inició la idea. Me senté con Alejandro Cardoso, con gente del festival, y empezamos a cocinarla poco a poco, a sumar gente, hasta que finalmente logramos, con muchos pleitos, con muchas discusiones, con mucho cabildeo, muchas negociaciones, tener por primera vez una sede para México en Cannes. Con esta idea en mente, la traje a la MAP, fue abrazada por la MAP, por el Consejo Directivo, enriquecida. Después la llevé al ANFI, porque es una parte esencial, las casas productoras de este país que han perdido mucho negocio porque las producciones se han ido a otro país por temas de inseguridad o de percepción de inseguridad.
y 3 con el Círculo Creativo. Y es un esfuerzo para crear una identidad mexicana en el extranjero y sobre todo aprovechar este gran evento, que es el evento más importante del mundo, que es el Festival de Cannes, donde se reúne el talento y la mayor creatividad del mundo. Y es una oportunidad para estar presentes y hacer presencia desde nuestro ángulo, que es la comunicación, y mostrar este México moderno de vanguardia, este México que tiene más allá de los mariachis y de los tacos, es un México que tiene historia, pero también tiene una visión de futuro y una modernidad increíble. Es un espacio de México, no es un espacio de la creatividad ni de la publicidad mexicana, es un espacio de México. Es un espacio que trata de redescubrir a mucho del talento de comunicación extranjero, que México tiene muchas otras cosas que ni siquiera se habían imaginado, que tiene literatura, que tiene arquitectura, que tiene diseño, que tiene cinematografía, que tenemos una gran variedad de cosas que ofrecer y que somos mucho más grande de solo la parte que conocen. Hacía muchísima falta. De pronto ahí andábamos los mexicanos buscando fiestas, metiéndonos a fiestas de otros países, de otras casas productoras, y siento que es un gran paso el que se está dando y ojalá que sea el primero de muchos y que esto definitivamente va a crear un precedente. Le deseo que sea lo más exitosa esta propuesta para que continúe cada año. Este es un proyecto que soñamos y hicimos realidad muchos creativos, muchas agencias, la MAP con el Círculo. Nos dejamos de babosadas, nos dejamos de, ¿sabes? Vimos la importancia de vernos como industria, de hacer industria, y ya este es un fruto, y es el primer fruto y me parece que es buenísimo y seguramente tendrá muchas cosas que mejorarles y seguramente, pero vamos a tener una Casa de México en Cannes, eso ni se soñaba antes. Esto sucede porque hemos venido cada vez más agencias haciendo un mejor papel dentro del festival. Entonces me parece que va a ser interesante, vamos a ver este año cómo nos va. Es el primer año que se arma, entonces me parece que hay que esperar, pero tengo expectativas de que será algo muy bueno. Yo creo que esta es una primera iniciativa que tiene que ser apoyada y difundida. Difundida entre todos los mexicanos desde ya, durante el evento, durante Cannes y post-Cannes. Me parece que este año se alinearon todos los planetas. Tenemos cinco jurados por primera vez en la historia. Tendremos un espacio físico, Casa México. Y decíamos ayer en otro grupo, comentando que 5 jurados no es resultado de la casualidad. Los jurados no se regalan. Los jurados normalmente son resultado de la participación que tiene un país, tanto en términos de inscripciones y de material suscrito, pero no solo eso, sino en términos de la trayectoria y la calidad creativa de un país. Y que el Festival de Cannes, el año pasado que nos había dado un jurado, haya pasado a 5, me parece que es un dato claro de que el mundo entero reconoce que México debería de ser un jugador mucho más importante de lo que hoy es en el contexto internacional de la creatividad. Ahora además no solo son 5, sino está la Casa Mexicana en Cannes, van los medios, entonces ya empieza a ser una cosa mucho más mediática y es un movimiento que tiene mucho más fuerza. Que un tipo ahí solo, aislado, buscando amigos, creo que eso es un cambio importante. Este encuentro internacional no es un evento más, es el inicio de un esfuerzo a largo plazo que lo estamos sumando con Casa México en Cannes. Es un esfuerzo de largo plazo donde no va a ser hoy el encuentro y no va a cambiar la comunicación y la creatividad. Es el inicio de un esfuerzo de tomar conciencia. Lo más importante es decir qué queremos ser y qué historia queremos contar, porque hay muchas historias de México. Y sobre eso ir y entonces
que todos participemos en eso. Y la otra parte que es fundamental es que una vez que ustedes encuentren esa marca México, a los anunciantes, a las empresas platiquen qué es para que nos sumemos. Lo que yo quisiera y lo que yo sueño es que México tenga una autoestima más grande y todos hablemos bien de México, tengamos el orgullo de ser mexicanos. Creo que está bien que la publicidad mexicana trate de buscar una identidad, no folclore, lo hemos platicado, yo creo que a fondo no es una cuestión de ser folclórico, sino realmente de relevancia y de hablar con la gente en términos que son claros y que conectan. Me parece muy bien que la MAP tome esa iniciativa, la verdad. Para mí, uno de los grandes problemas en México es la falta de comunicación. Es decir, entonces cuando hay una institución que se dedica a comunicar, la comunicación es unión, la comunicación es comprensión, la comunicación son explicaciones. Entonces tengo que saludarla con una gran alegría y con una gran satisfacción. Sobre todo porque no es un encuentro y ya, es un encuentro que tiene una hipótesis, que parte como de un objetivo y que está persiguiendo como un objetivo, una idea, y eso sí es importante. Hoy me parece que se viene a tocar como temas importantes para México. Mucha gente se pregunta quizás, pues, ¿qué hicieron para triunfar? ¿Qué hicieron para ganar? Entonces, de alguna manera me parece que es muy bueno poder difundir un mensaje para mucha gente y seguramente algo les va a hacer clic. Para mí es un formato que vale mucho la pena mantener como es ahora. Me parece que me hubiera gustado que hubiera más estudiantes escuchando lo que está pasando aquí. Creo que me faltó esa parte, pero lo que es el foro y cómo está construido me parece muy, muy importante, de mucho nivel. De entrada me parecen bien importantes estos encuentros. Yo creo que en todos los distintos ámbitos siempre es importante detenerse a mirar atrás, a ver lo que has avanzado, a ver lo que te falta por conseguir, los retos que están todavía en la agenda, hacer una especie de autoevaluación, pero sobre todo también intercambiar experiencias. Muy bueno, ¿no? Para hacer el primer encuentro de cambio de un día en lugar de 2, sin comidas, todo muy profesional, se me hace muy bien. Creo que deberían seguir así. Como gobierno, ¿no? Gobernar es comunicar y saber comunicar. Entonces, para mí es importante poder estar en ese contacto, ver nuevas formas de comunicar y ver cómo juntos nos aliamos. Yo creo que el gobierno, los empresarios, la sociedad, nos tenemos que estar trabajando muy de cerca para realmente construir ese México que queremos, ¿no? Es para la MAP un privilegio y un gusto que la propia presidencia se interese en el tema, pero sobre todo para nosotros también como industria nos reta y nos obliga a trabajar profundamente en construir no por política, sino por obligación, sino por lo que necesitamos como país, una marca y una identidad mexicana. Y me parece que en la medida que la comunicación y la MAP trabajemos para tener una creatividad como debe ser, a la altura de cualquier país del mundo, que seamos una potencia y un referente en creatividad mundial como lo somos en muchas otras disciplinas, en comunicación, siendo creativos con identidad propia, generará negocio para este país. El principal ingrediente de lo que vendemos todos los días es creatividad. México tiene que tener una creatividad potente, tiene que tener buenos creativos, tiene que tener buen talento, tiene que tener buenas agencias, tiene que tener un buen festival. Todo eso te habla de eso. Entonces nos estamos yendo a la base y tenemos que trabajar juntos porque no es algo que la AMAP no puede hacer sola. Muchas felicidades a la AMAP, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, y a todos los participantes por esta gran iniciativa. El Encuentro Internacional AMAP es parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.